Hola, nos vamos a hablar sobre la civilización inca. Vamos a hablar sobre política, economía, sociedad, cultura y su religión. La civilización inca fue una de las más poderosas y avanzadas de América precolombina. Su imperio Tahuantinsuyo se expandió por más de 4.000 kilómetros de Colombia hasta Chile. Hoy exploraremos cómo las políticas, su economía, su sociedad, la civilización, su cultura y su religión. Ahora vamos a hablar sobre la política. El Tahuantinsuyo era el imperio inca. Está ubicado en la región occidental de América del Sur. Su territorio abarcaba parte de los actuales países: Perú, en el corazón del imperio, con la capital de Cusco; Ecuador, Bolivia, Chile al norte, Argentina al noroeste y Colombia al sur. El sistema político inca era altamente centralizado. Era el Cepa Inca, considerado descendiente del dios Sol, y por lo tanto una figura divina. Tenía poder absoluto sobre el imperio. La política inca se caracterizó por una fuerte centralización del poder en la figura del Cepa Inca, una administración eficiente y jerárquica, con control estatal significativo sobre la vida de sus habitantes y el uso del mecanismo Sofici para la gestión y el control de un vasto imperio. Ahora vamos a hablar sobre las colonias. Uno de los elementos más destacados en la organización del Estado inca fue el aprovechamiento de la mitad propia de los ayllus. Por medio de este sistema se generaban colonias de mitad de religión alejadas de los pueblos conquistados, que eran útiles para el Estado, para que el Estado cubriera sus necesidades políticas, económicas y militares. Cuando se conquistaba un territorio con poca población, el gobierno instalaba colonias de habitantes de otras regiones para explorar los recursos de la zona. También se hacía cuando conquistaban una región bellacosa. Así los mitollos explotaban y vigilaban los nuevos territorios. Con esta política, las poblaciones enteras fueron trasladadas de su lugar de origen a otras regiones. Imperio. Ningún estado precolombiano consiguió extender tanto sus dominios como el imperio inca. En su centro y Cusco, los incas impusieron su cultura por toda la región andina, de los actuales territorios del Ecuador a la Argentina, por medio de la construcción de los caminos y los puentes, la inundación de ciudades y la imposición de su idioma. Los incas procuraron unificar esos territorios. El imperio inca floreció en la región andina, alcanzó su esplendor entre los siglos XV y XXI. Su poder e influencia abarcó los territorios actuales del Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina. Según ellos mismos registraron más cantares y pinturas, los incas eran una etnia originaria de la zona del lago Titicaca. Luego varias guerras lograron controlar la región del Valle de Cusco. Desde ese lugar, el primer inca, Manco Cápac, fundó la ciudad de Cusco hacia el año 1250. La expansión del imperio comenzó en 1438, cuando vencieron y sometieron a sus vecinos de la Confederación Chanca. Desde entonces construyeron el imperio más grande de América. Organización del imperio. Desde su núcleo central, la ciudad sagrada del Cusco, que era considerada el ombligo del mundo, los incas dividieron la administración del Estado en tres regiones, o suyus, que sintetizaban los conocimientos de los pueblos de cada región. Cada suyu estaba bajo la autoridad de un gobernador. El imperio inca, llamado Tahuantinsuyo, el quechua, era un estado teocrático. La autoridad máxima era el inca, quien era considerado el hijo del dios Inti, el sol, y él accedía al cargo de las rigurosas pruebas físicas y espirituales. Si bien los suyos consideraban a sus culacas, el inca organizaba la población y administraba los tributos que pagaban los habitantes acumulados en los depósitos reales, llamados tamos. En situaciones de escasez, los bienes acumulados en los tambos eran repartidos por el inca entre los más necesitados, por lo que se representaba como malfeador. Ahora vamos a hablar sobre la economía. La economía inca fue un sistema ambiental organizado y centrado por el Estado, que logró satisfacer las necesidades básicas de una gran población a través de la planificación central del trabajo comunitario y los principios de reciprocidad y redistribución. En el territorio del imperio inca habían tres regiones: la costa, la montaña, que era el Cerro de Puma, y la inca habían tres regiones: la costa, la montaña, que era el Cerro de Puma, selva. La variedad de ambientes definió la característica de las poblaciones de cada región. En la zona selva, en el este,
Se utilizaba el sistema de roza y quema para cultivar frutas, algodón y selva. La variedad de ambiente definió la característica y hoja de coca. En el oeste, la costa desértica del Pacífico fue aprovechada en el río natural de los ríos, que formaban valles fértiles, donde cosechaban maíz, zapallo, papa y hortalizas. Los terrenos elevados y hoja de coca. En el oeste, la costa desértica del Pacífico fue aprovechada en el río natural de los ríos, que formaban valles fértiles, donde cosechaban maíz, zapallo, papa y hortalizas. Se aprovecharon mediante la construcción de terrazas de cultivo y canales del río. Allí cosechaban maíz, calabaza de papa y quinoa. En la puna pastoreaba el ganado comelio. Los incas desarrollaron un método de registro sobre la base del quipus, que eran instrumentos construidos con cuerdas de lana o de bor, tenían nudos y colores que utilizaban para contabilizar los tributos y las cosechas. Los funcionarios del Estado que llevaban en cuenta utilizando los quipus se llamaban quipucamayos, que este era un sistema permitido para administrar el extenso territorio sin un sistema de escritura. La economía azteca gira en torno a la agricultura. Usaron un sistema de roza y quema en los suelos, construyeron terrazas de cultivo en las montañas y ampliaron el río en las llanuras. No obstante, el crecimiento de la población y los grandes contingentes militares exigían cada vez más comida. Ante la escasez de las tierras, desarrollaron una novedosa técnica de cultivo, la chinampa, una especie de isla artificial para construirla, clavaban estacas en los suelos pantanosos y delimitaban un rectángulo. Luego lo rellenaban de pasto y lo cubrían con lodo, el cual al recibir agua servía el abono para el cultivo. Así obtenían el maíz, el ají, los tomates, los frijoles y el cacao. El comercio era tan importante como la agricultura. Los mercaderes, también llamados pochetcas, gozaban de un gran prestigio. Los intercambios comerciales se realizaban mediante el trueque y se utilizaban semillas de cacao, menta u oro como moneda de cambio. A las misiones de intercambio muchas veces se les mandaban empresas militares que terminaban sometiendo a otros pueblos. En el plano local, los mercaderos de todo lo del Tenochtitlán tuvieron una enorme importancia. Allí se intercambiaban desde esclavos hasta metales preciosos, el excedente de los cultivos y las artesanías. Ahora vamos a hablar sobre la sociedad. La sociedad inca estaba organizada en ayllus, comunidades familiares que compartían tierras y trabajo. Cada ayllu tenía un líder y estaba integrado en la estructura del imperio. La sociedad inca estaba organizada en ayllus, comunidades familiares que compartían tierras y trabajo. La inca fue una de las civilizaciones más avanzadas y organizadas de América precolombina, que floreció en la región andina, especialmente en lo que hoy es Perú, entre los siglos XV y XVI. El imperio inca, también conocido como el Tahuantinsuyo, abarcó grandes áreas de Sudamérica, desde el sur de Colombia hasta Chile. Estructura social. La sociedad inca estaba jerárquicamente organizada y dividida en varias clases sociales, cada una con los roles específicos. En primer lugar está el Sepa Inca, que era el emperador y considerado un dios valiente, el líder supremo tanto en lo político como en lo religioso. El Sapa Inca era el hijo del sol, Inti, y tenía el poder absoluto. 2. La nobleza Inca y Panacas. La familia de Sapa Inca y los otros nobles de la corte formaban la clase alta. La nobleza tenía privilegios especiales como la administración de tierras y recursos. Los Panacas eran las familias nobles que gobernaban territorios importantes. 3. Funcionarios y sacerdotes. Los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la religión inca, que estaba centrada en la adoración de los dioses del sol, la luna y otros elementos naturales. También existían funcionarios encargados de la administración del imperio. 4. El pueblo Atungruna, que la mayoría de la población inca era campesina, encargada de cultivar la tierra. Vivían en comunidades llamadas ayllus, que trabajaban en conjunto para el bienestar de todos, a cambio de su trabajo. Los habitantes recibían protección y sustento del imperio. 5. Los Mitmakuna, que eran los migrantes, fueron grupos desplazados a nuevas tierras para reforzar un control político y la integración cultural del imperio. A menudo estas personas eran de diferentes etnias y religiones,
Por eso eran reubicadas para asegurar la lealtad y la estabilidad. 6. Los Yanakuna y los Mamakuna. Los Yanakuna eran servidores de la nobleza y los Mamakuna eran mujeres consagradas al culto religioso que servían en los templos. Yanakuna y los Mamakuna. Hola, nosotros. Bueno, y por último, vamos sobre la cultura y la religión. La religión inca era politeísta, aunque el dios principal era el Inti, el dios del sol. También veneraban a la Pachamama, que es la madre de la tierra, el Viracocha, creador del mundo, y otros elementos de la naturaleza. La civilización inca fue una de las más grandes y avanzadas de América precolombina. Se desarrolló en los Andes de Sudamérica con la capital de Cusco y alcanzó su máximo esplendor en el siglo XV, antes de ser conquistada en los españoles en 1533. Su sociedad era jerárquica y liderada por la Zapa Inca, considerado el hijo del dios Inti, el sol. Su religión era politeísta y adoraban a los dioses como el sol, la tierra, el Pachamama y el trueno, el Chapa. La economía se basaba en la agricultura, el trueque y el trabajo colectivo en la mitad. Eran expertos en arquitectura, como demuestra Machu Picchu, y usaban quipus, que eran cuerdas con nudos para llevar registros. Aunque no conocían la rueda ni la escritura, construyeron una gran red de caminos que comunicaban mediante consejeros llamados chasquis. Religión. Construyeron una gran red de caminos que comunicaban mediante consejeros llamados. Los aztecas eran politeístas, pero solo adoraban a un poco de dioses relacionados con la naturaleza. Entre las principales divinidades estaba Quetzalcóatl, que era el creador del hombre y el protector de la vida y la fertilidad, que era la versión azteca del dios maya Cuculanc. Había otras divinidades en la región azteca. Entre ellas se encontraba Tlaloc, que era el dios de la lluvia y el trueno. Después estaba Tezcatlipoca, que era el dios de la noche y los guerreros. Y por último, el Huitzilopochtli, que era el dios del sol y la guerra. El centro de la vida religiosa azteca era el que se adoraba a las deidades y se realizaban fiestas, sacrificios, animales, humanos y funerales. Templo Mayor. El Templo Mayor era la estructura más grande de la ciudad. Estaba formada por una pirámide de 4 pisos que alcanzaba una altura de 30 metros. Contaba con una escalinata muy empinada que conducía a la parte superior, donde había 2 templos, uno dedicado al Tlaloc y otro a Huitzilopochtli. En el templo no solo se desarrollaban los aspectos más importantes de la vida religiosa del imperio, sino que además se reunían las ofrendas que realizaban numerosos sacrificios, se organizaban funerales y coronaban los gobernantes, entre otras actividades políticas y económicas. Bueno, y por último, Amaro, que para finalizar este video vamos a explicar un poco sobre cada dios. Vamos a empezar con los dioses incas. Dios del sol y principal divinidad en la región inca, considerado el padre de cepa inca y la fuente de vida y energía. Su culto fue central en la organización política y religiosa del imperio. Seguimos con el de Pachamama. Diosa de la tierra, madre de todos los seres vivos, representa la fertilidad del sustento y el ciclo agrícola. Era adorada especialmente por las regiones rurales y los agricultores. El tercero es Viracocha, dios creador del universo, de los hombres y la civilización. Se le atribuía la creación de todo lo que existe, incluido el sol y la luna. A veces se nos representa como una figura humana y su culto fue importante con toda la región andina. El cuarto, el universo de los hombres, es el Chapa, dios del trueno, la lluvia y el relámpago. Controlaba las tormentas y las cosechas. Era venerado por los agricultores especialmente durante la época de lluvias. El 5 es Mamaquilla, diosa de la luna, esposa del Inti, representaba la fertilidad, los ciclos del tiempo y la protección de las mujeres. Su imagen era importante en el calendario incayo. 6, diosa del Inti, representaba la fertilidad. Tenemos Pachacamac, que es el dios del tiempo, el cambio del destino. Representaba las fuerzas cósmicas y la transportación del mundo. Su templo en la costa peruana era importante como el centro del peregrinaje. 7. Huanca, dios de las montañas.
Era una de las deidades importantes en las comunidades andinas que vivían cerca de las montañas. Se les pedía protección y fertilidad para las cosechas. Y por último, de las dioses incas es Mamacocha, diosa del mar y los cuerpos de agua. Era especialmente venerada por los pescadores y las comunidades cercanas al mar. Se les pedía buenas cosechas de peces y protección en el mar. Bueno, Cocha, diosa del mar, eso fue todo. Gracias por ver. Nos vemos. Chao. Eso fue todo. Gracias por ver. Nos vemos. Chao. Eso fue todo. Gracias por ver. Nos vemos.